Correcto. Vamos a comenzar entonces con la práctica de acople de generadores, para lo cual vamos a hacerla por etapas. La primera etapa es un reconocimiento al tablero que maneja el motor impulsor con el que vamos a simular la fuerza motriz con la que se va a generar posteriormente con un generador sincrónico de 220 voltios 60 Hz. Correcto. El motor impulsor es una máquina de corriente alterna que la vamos a alimentar con un variador de velocidad. Este variador de velocidad permite cambiarle las condiciones al motor impulsor en cuanto a velocidad sin modificar el torque. ¿Cómo lo hace? Por medio de una simulación de una onda senoidal trifásica por sistemas de pulsos cuadrados a los cuales esos pulsos yo les puedo cambiar la duración y con eso yo puedo modificar la onda senoidal de alimentación en el dato de longitud de onda o frecuencia sin modificar la amplitud de la onda o el valor RMS, permitiéndome sostener el torque de la máquina y que la variación de la frecuencia me condicione la onda generada posteriormente en el generador sincrónico. Para eso entonces vamos a ver cómo funciona el variador de tensión. Lo encendemos y el variador debe comenzar en su display así como está. Correcto, en este momento está marcando F, la función de frecuencia, en este caso está en 50 Hz, hundimos el EORE para poder seleccionar si va a ir en posición baja con el arranque y en reverse o en forward. En este caso va a ir en forward, vamos a dar Enter y de una vez queda titilando el tablero. Con las flechitas arriba o abajo y con la horizontal nos podemos desplegar por todo el display y aquí puedo modificar si es 50 o 60 Hz o aquí puedo poner si es 51 o 52, darle las variaciones finas que yo quiera hasta 2 dígitos a este valor de frecuencia. Vamos a dejarlo en 50 Hz inicialmente. Cuando ya tenga el valor que yo quiero de frecuencia lo dejo allí, le doy Enter, lo confirmo y ya está listo el motor para arrancar en run stop. Correcto. Ya estando allí estas condiciones, la práctica dice que debemos pues, también hacer la conexión del variador de velocidad al motor impulsor. Aquí está, línea a línea, está conectado. Las otras conexiones que aparecen allí son las del generador sincrónico. Ahora, vamos a dar entonces inicio a la parte práctica de la primera etapa. Vamos a arrancar el motor. Yo voy a arrancar en este momento con 50 Hz. Voy a colocar acá 50 Hz en el display, correcto, y con eso vamos a darle run. Cuando yo prenda la máquina va a empezar a girar, la máquina impulsora va a empezar a girar a una velocidad igual a 120 F de la frecuencia, que son 50 Hz, dividido 4, que es el número de polos. Eso nos va a dar una velocidad aproximada de 1500 R, algo así más o menos. Vamos a chequear con el medidor de velocidad, con el tacómetro, que es óptico. Entonces voy a encender acá, la máquina va a encender suave hasta que llegue a su velocidad y vamos a tomar el valor de lectura con el tacómetro. Como podemos observar, ahí el tacómetro ya está midiendo la velocidad que nos da el eje de la máquina aproximadamente en 1500-1498 RPM, revoluciones por minuto, que equivalen a tener una frecuencia de 50 Hz. Bueno, aquí lo estamos haciendo entonces también con una lámpara strobe. El strobe entra en resonancia con la velocidad de la máquina y por eso logramos ver, si se puede ver bien ahí en el video, cómo la etiqueta o las marcas del acople se pueden ver quietas por la velocidad que está marcando, muy similar a lo que marca el tacómetro. Aquí estaría también la cinta reflectiva que nos deja ver el tacómetro para poder medir. En ese caso, si quisiéramos verificar los dos valores, yo pongo el tacómetro con respecto al strobe y me marca la misma velocidad. Ahí está, 1500, 1498, 1500, 1498 la lámpara strobe. Ahí estarían las dos. Son dos formas de medir sin hacer contacto directamente con el eje de la máquina. Ahora vamos a hacer entonces la segunda parte. Vamos a colocar 60 Hz a ver qué velocidad nos da la máquina.
aumento de acá, me muevo, pongo los 60 Hz, doy Enter y él inmediatamente se va a acelerar. Listo, si pudieron sentir en el sonido, la máquina ya está girando más rápido. Entonces ya la máquina está girando mucho más rápido y el tacómetro óptico nos está dando 1798, 1797 RPM. Este es el valor que nos está arrojando en este momento si lo ponemos exactamente sobre el eje. 1800 RPM. 1790. Bueno, entonces ya viendo que con el variador de velocidad podemos cambiar la velocidad del motor impulsor, ya podemos pasar a la segunda etapa del montaje, que es mirar cómo funciona el generador. Vamos a mirar las conexiones del generador y las condiciones que debemos tener en cuenta para poder comenzar a generar. Lo primero que vamos a hacer entonces es parar la máquina y vamos a pasar a mirar las condiciones de conexión. Entonces le doy stop al variador y la máquina inmediatamente debe comenzar a frenar. Ok, bueno muchachos, entonces según el esquema que tenemos en la guía, esta parte del variador de velocidad y el motor la acabamos de montar. El acople lo vimos ahora cuando estuvimos midiendo la velocidad y ahora lo que vamos a hacer es conectar un reóstato acá que nos va a controlar la entrada de corriente directa al rotor de la máquina que genera. Esta máquina va a convertir energía mecánica traducida en voltaje, ¿cierto? En energía mecánica que la va a traducir en voltaje dependiendo de la velocidad que tenga. Pero el voltaje va a depender del imán, del campo magnético que nosotros logremos controlar por medio de este reóstato, entrándole la corriente al rotor por medio de las escobillas. A medida que cambiemos este valor de resistencia, él va a dejar pasar más corriente y va a inducir más voltaje. Eso es lo que vamos a ver en este momento, cómo la máquina sincrónica, entregándole corriente de excitación, va a entregar un voltaje mayor. ¿A qué valor va a salir la frecuencia? A 60 Hz, porque depende de la velocidad. Después hacemos un cambio en la velocidad del motor impulsor y vamos a ver cómo varía la frecuencia de la onda generada. Entonces aquí vamos a comenzar esta segunda parte. Vamos a ver cómo el motor impulsor y la excitación de la máquina independiente va a permitir que generemos una onda senoidal muy similar a la que va a tener el sistema del operador de red que tenemos en el laboratorio y poder luego con este sincronoscopio de voltímetros poder hacer el acople de los dos generadores. Por ahora entonces nos vamos a centrar en la segunda etapa, que es el generador sincrónico. Correcto, entonces vamos a encender la máquina. Aquí ya tenemos el motor impulsor conectado al variador de velocidad, que lo vamos a encender enseguida. Acá tenemos el reóstato que lo alimentamos con la corriente directa y por acá vamos a estar chequeando la corriente de excitación que le podemos ir introduciendo a la máquina para que aquí nos genere más voltaje a la salida. Por eso tenemos este equipo conectado acá y vamos a ver la onda. Y aquí tenemos un voltímetro que nos va a ir mostrando el voltaje de fase que vamos a ir generando a medida que cambiemos la excitación. Va a darle run al motor impulsor a la velocidad de 60 Hz, nos debe dar 1800 RPM y entonces vamos a dejar que se estabilice la máquina. Cuando ya tengamos todo conectado, entonces vamos a darle excitación a la máquina. Logramos la excitación. Es importante resaltar que cada vez que se vaya a arrancar la máquina, debemos verificar que la excitación, la corriente de excitación sea mínima para que el voltaje generado en los bornes del generador sea bajita. Aquí podemos ver que no está mostrando voltaje. A no ser que empecemos a variar la excitación y ya nos está mostrando 28 voltios más o menos. Y aquí en la gráfica podemos ir mirando cómo se observa los voltajes generados por la máquina. Vamos a cuadrar la cámara un poco. Listo. Voy a seguir subiendo la excitación hasta obtener un voltaje aquí equivalente
al voltaje de la línea. Si sigo subiendo, ahí tengo voltaje. Ahí voy subiendo. Ok, entonces acá en este analizador de redes podemos ver las formas de las tres ondas que están en amarillo, azul, rojo, que genera la máquina. La blanca, que alcanzan a ver allí, es el voltaje neutro, que no está bien referenciado, y si yo disminuyo la corriente de excitación, mire que disminuye la onda generada, por ende el voltaje que nos aparece acá también disminuye, y si lo aumento, pues voy aumentando el valor de las tres ondas generadas, voy aumentando la excitación, correcto. ¿Hasta dónde la voy a excitar? Hasta poder lograr los 220 voltios que tiene nuestra red de alimentación. Cuando se sale la señal, solamente es darle aquí zoom para que lo vamos a volver y sigo hasta que las condiciones de la máquina se presenten. Si logran observar, la frecuencia es de 60 Hz de la onda generada. Aquí estamos, aquí se puede ver el valor de la onda generada, la frecuencia. Seguimos mostrando el voltaje. A medida que yo baje la excitación, aumente la excitación, puedo cambiar las condiciones de amplitud de voltaje. La frecuencia sigue siendo la misma, correcto, porque el variador de velocidad permite sostener las condiciones del generador. Ahora voy a hacer un cambio en la frecuencia. Cambiando la frecuencia, vamos a observar el cambio que van a tener las tres ondas. Voy a ponerle los 50 Hz. Ahí cambio la onda. Mire que aquí aparecen 50 Hz abajo, 50 Hz. Y estas son las condiciones de voltaje. La amplitud del voltaje también depende un poco de la velocidad, que se ve un poco afectada, ¿cierto? Si vuelvo y lo subo a 50 a 60 Hz, me va a generar un poco más de voltaje. Entonces, el AGC en las aeronaves es muy importante porque ese sistema mantiene la frecuencia del generador y es el que nos va a dar las condiciones que el generador va a entregarle al sistema. Entonces, los sistemas automáticos de control de frecuencia son importantísimos que vayan asociados al censar la velocidad que impulsa el generador de la aeronave. El speed control es muy importante que mantenga las condiciones constantes de frecuencia, así sea de 400 Hz como lo hacen normalmente en las aeronaves. Entonces, aquí ya tenemos la segunda etapa montada. Tenemos el generador con la excitación independiente. Es bueno recordarles que el generador también se autoexcita solo del voltaje remanente que queda en las máquinas, en el núcleo magnético. Cuando yo le puedo quitar toda la excitación, él va a quedar con un voltaje muy pequeño que es capaz de autoexcitar la máquina. Ese voltaje pequeño es capaz de autoexcitar la máquina y él mismo puede entregar el voltaje para que yo lo gradúe automáticamente sin necesidad de estar variando la frecuencia y la corriente de excitación como lo hacemos aquí en el laboratorio. Esto es para que ustedes aprendan y podamos tener las condiciones controlables en el momento en que vayamos a presentar las condiciones de sincronización. Por eso es que lo hacemos con excitación independiente, aunque el generador en sus condiciones de autoexcitación tienen unos reóstatos donde podemos controlar esa corriente y cambiar las condiciones en un momento dado de los generadores que vayamos a sincronizar nos estén imponiendo. Aquí tenemos más excitación, más voltaje, menos excitación, menos voltaje, y las tres ondas van dando la respuesta al valor de frecuencia que tenemos. Correcto. Entonces, continuando con la guía, vamos a hacer el montaje del generador con el sistema de alimentación del operador de red. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos a este lado el variador de velocidad junto con la máquina
impulsora, luego el generador con su excitación y a la salida entonces vamos a conectar los voltímetros que nos van a dar las condiciones para poder sincronizar. Vamos a monitorear en este caso entonces el voltaje en la red como operador de red y el voltaje a la salida del generador para poder igualar las condiciones y poder hacer el sincronismo. La cuchilla que está allí nos va a permitir sincronizar cuando los 3 voltímetros nos den las condiciones de sincronismo. ¿Cuáles son las condiciones de sincronismo? En la guía están establecidas, está igual voltaje, igual secuencia, voltaje en cantidad de magnitud en RMS, que las 3 fases tengan el voltaje igual, que la frecuencia sea igual y que la secuencia sea igual. ¿Cierto? La secuencia estamos hablando de RST, o sea, el voltaje de la fase 1 ángulo de 0, el voltaje 2 con ángulo de 120 y el voltaje 3 con ángulo de 240. Cuando estas condiciones estén dadas, entonces vamos a cerrar la cuchilla. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Con los 3 voltímetros. Cuando las 3 agujas se muevan uniformemente, se muevan igual, con la misma desplazamiento en magnitud de voltaje, y que cuando lleguen a 0, supuestamente el voltaje en la red es igual al voltaje del generador, entonces las 2 señales son iguales y ahí es donde podemos cerrar. Entonces, con base en eso, vamos a realizar la prueba. Ok, entonces con la mágica del video ya tenemos el circuito montado. Tenemos el variador de velocidad, la máquina impulsora conectada al variador de velocidad, y por medio del acople de los generadores, como lo mostramos en la etapa pasada, vamos a tener la máquina acoplada al motor impulsor. Aquí vamos a tener la salida del generador conectada por medio de una pinza analizadora que nos va a censar el voltaje, corriente y la potencia para mirar cómo es el flujo de potencia ahora que sincronicemos. Tenemos los voltímetros que nos van a ayudar a censar las 3 señales de la alimentación del generador hacia el sistema del operador de red y poder poner las condiciones de sincronismo y cerrar esta cuchilla, que es la que nos va a permitir sincronizar los 2 sistemas. Tenemos 2 voltímetros que nos van a marcar tanto el voltaje en el sistema del operador de red como el voltaje a la salida del generador. Cuando esas condiciones en magnitud también nos presenten las condiciones óptimas de sincronismo, vamos a cerrar la cuchilla. A este lado tendremos entonces la parte de la excitación controlada por un reóstato que nos va a limitar la corriente o nos va a aumentar la corriente para que el generador nos entregue la magnitud de voltaje que queremos. Siendo así, entonces ya podemos proceder. Voy a iniciar, entonces, teniendo en cuenta que la excitación del generador es mínima. Si la excitación del generador es mínima, la corriente que va a entrar al rotor de la máquina del generador sincrónico va a ser mínima, el voltaje que vamos a generar es muy bajito. Luego vamos a empezar a imprimirle más y más corriente, y con eso nos vamos a dar cuenta entonces que nuestra excitación está trabajando. Voy a poner los equipos en condiciones óptimas para arrancar como amperímetro. Tengo la excitación ya conectada y voy a hacer un chequeo de que la corriente sí varía cuando yo muevo el reóstato. Ya estando esta condición, pongo mínima excitación y voy a darle start al motor impulsor con los 60 Hz inicialmente. Listo. Correcto. Entonces, ya estando la máquina impulsora funcionando normalmente estabilizada, procedo a poner la excitación y a fijarme cómo es el voltaje que voy a generar. Entonces muevo excitación y él debe empezar a mostrarme el voltaje en los voltímetros. Listo. Voy a encender la protección que me da la alimentación del operador de red y vamos a ver que los voltímetros empiezan a marcar. Correcto. A medida que yo empiezo a meter más voltaje, vamos a prender acá, tengo que llegar que el sistema está en 211 voltios. El generador tengo que ponerlo a generar 211 voltios también. Listo, entonces voy a hacer eso.
Voy a empezar a subir la excitación. Ahí estoy subiendo la excitación hasta que llegue a 211 voltios en los voltímetros y ya les voy a mostrar entonces cómo queda el sistema. Voy subiendo excitación. Allí tenemos los dos voltímetros conectados para poder mostrar las condiciones. Aquí podemos observar entonces que el voltaje de alimentación del sistema del operador de red está en 210, 211 voltios. Este es el voltaje del generador, ya lo tenemos listo. Pero ¿qué observamos aquí en los voltímetros? Que las agujas están todas enloquecidas, todas. Eso significa que la secuencia de salida de las tres ondas del generador no están en secuencia positiva o concuerdan con la secuencia con la que el operador de red nos está entregando la señal. ¿Qué nos toca hacer entonces? Bajar la tensión, cambiar las dos fases del generador para que coincidan con las fases del operador de red y nuevamente buscar que las condiciones, los voltímetros marquen igual y que las señales luminosas todas prendan y apaguen simultáneamente. Vamos a hacer entonces el cambio para que podamos observar cómo se determinan aquí los voltajes en los instrumentos. Correcto, entonces acabamos de hacer el cambio de las fases. Ahora estoy incrementando nuevamente la tensión en el generador para poderlo igualar a la tensión del sistema del operador de red. Ahí voy subiendo hasta alcanzar los 211 voltios. Mire que las agujas de los voltímetros ya empiezan a moverse todas simultáneamente. Ya estoy igualando los voltajes en magnitud y vamos viendo que las señales luminosas de los voltímetros también se prenden y apagan simultáneamente. O sea, ya me estoy acercando a las condiciones de sincronización. Correcto, ahí vamos, 210, 211, ahí están igualadas las condiciones. Correcto, ahí me muestra que las condiciones de voltaje y magnitud están bien, que las condiciones de secuencia son correctas. Listo, ya que me falta la condición de frecuencia. La condición de frecuencia me la está indicando el sistema que está un poco por debajo de los 60 Hz, porque a medida que le puse carga al generador, él va perdiendo un poquito de velocidad. Entonces voy a acomodar el valor de frecuencia desde la máquina impulsora. En una central hidroeléctrica implicaría que yo tengo que turbinar más agua. Aquí voy a aumentar la velocidad de la máquina impulsora unos puntos por encima de los 60 Hz y vemos cómo la aguja empieza a moverse mucho más lento. Voy a subir un poco más hasta que encuentre un movimiento más lento de la aguja. Mírelo ahí. Ahí voy encontrando un valor más leve. Vuelvo y aumento y ya vemos que las agujas se empiezan a mover más despacio. Voy a seguir subiendo otro poquito y ahí va más lento. Véalo ahí. Correcto. Ya las condiciones de sincronismo se están acercando. Voy a ponerle otro poquito más y ahí está. Ahí significa que las dos frecuencias están muy iguales y las condiciones de sincronismo ya están dadas. La última que me falta es lograr que la cuchilla se cierre cuando él llega a 0 voltios. Entonces lo hacemos con un poco de destreza acá. Voy a mover la cuchilla. Voy a tratar de mover esta cámara un poco acá para que se vea el cierre. Listo. Entonces cuando llegue a 0 voy a hacer
la sincronización. Listo. Ahí quedan sincronizados y las agujas dejan de marcar ya porque las dos tensiones están simultáneas, están iguales, 211 voltios, ahí está todo listo. La máquina quedó sincronizada al sistema del operador de red. Bueno muchachos, entonces ya tenemos acá la máquina sincronizada. Tenemos este analizador que nos va a mostrar cómo es el flujo de potencia. ¿Cómo es el flujo de potencia? Está determinado por la corriente que está circulando por este cable, que está abrazado por la pinza del medidor, y la señal de voltaje. En este caso nos está mostrando los vatios negativos porque el sentido de la corriente que muestra este equipo está de la máquina hacia el sistema. ¿Qué significa? Que en este caso, como la potencia es negativa, es que la corriente está circulando del sistema a la máquina. O sea que en este caso yo debo cambiar las condiciones de la máquina para que esta potencia pueda decirme que la máquina le está entregando al sistema potencia. ¿Cómo lo hago? Aumentando la potencia mecánica. Para aumentar la potencia mecánica voy a aumentar un poco la velocidad del motor, o sea que le voy a entregar más potencia al sistema. Vamos a hacer el cambio nuevamente. Y hay cambio positivo. Correcto. Entonces ya la máquina le está entregando potencia al sistema. Otra vez hay que bajarlo un poco más para que podamos ver el fenómeno. Y allí vemos cómo es el cambio entonces de la potencia positiva a la negativa. Entonces con potencia mecánica aumentamos el flujo de potencia que vamos a entregar del sistema. Si yo le varío el voltaje a la máquina sincrónica, entonces estaría variando en la potencia reactiva, la Q. Si yo lo muevo un poco más, ahí le estoy bajando, miren que la potencia Q empieza a disminuir, a variar. Y si le aumento corriente, perdón, al contrario, vemos como la potencia reactiva empieza a disminuir. Ahí tenemos entonces los flujos de potencia activa y reactiva dependiendo de las variables de voltaje, alimentación de la máquina y de la potencia mecánica que le estamos entregando. Ya cuando tengamos dos generadores conectados simultáneamente, pero tenemos una salida de potencia hacia el sistema de la aeronave, las dos máquinas van a aportar simultáneamente a la salida. Como en este caso solamente tenemos dos generadores, uno le está aportando al otro o viceversa. En caso de que tengamos en un nodo, una tercera salida hacia la potencia, hacia la carga de la aeronave o de la carga que queramos conectar, entonces ya los dos generadores entregan potencia simultáneamente a la carga. Recuerde que podemos tener las dos opciones, o tener un generador, tener el otro, tener los dos simultáneamente, y eso es lo que da más confiabilidad a estos sistemas en la parte aeronáutica. Correcto, entonces así terminamos la práctica de sincronización de generadores. Luego de que ya la máquina le hicimos los dos cambios, tanto en potencia mecánica como en voltaje, ya podemos dar por terminado acá cómo se sincroniza, cómo apagamos el sistema. Entonces en el mismo orden, pero reversándonos en la secuencia. ¿Cómo hacemos? Vamos a desincronizar primero, abrimos la cuchilla, ya los sistemas empiezan a trabajar independientes. Correcto, podemos apagar uno de los dos sistemas, en este caso voy a apagar el operador de red y aquí quedaríamos funcionando con el generador normal. Luego, ¿qué hacemos? Quitamos la excitación del generador, bajan las tensiones y queda funcionando solamente el motor impulsor, que lo vamos a apagar del variador de velocidad. Con eso damos entonces por finalizada una transmisión, un video de lo que es la sincronización.